Tenemos la entrevista con el presidente del Congreso, Beto Velar. Así arrancaba esto esta mañana. Yo le pregunto algo. Si tenemos un incendio acá, ¿hay forma de que esta gente se salve? Mire, ¿es correcto esto que estamos viendo? No es correcto, pero fue producto y orden por parte del presidente anterior, que era Óscar Salomón, que Sí, pero redujo la cantina, amplió espacios para... Pero le pregunto... Esta cobertura acá no tiene el lugar físico para realizar la entrevista. ¿Y qué pasa si que dice el señor presidente acá si hay un incendio acá? ¿Quién le pidió cambiar de ambiente, del ambiente más amplio que tenían? Nadie. Solamente ocurrió, nosotros nos topamos con la sorpresa que vino el achicamiento acá en las instalaciones y usted más que no, hay mucha gente acá dentro de ustedes que hace tiempo están cubriendo acá. ¿En qué año, qué tiempo fue eso? A partir de julio de este año, del año pasado. Lo que quieren es dar una solución a este problema. Bueno, pero fíjense lo que esto significa. ¿Quién es el responsable? Supongamos que haya un incendio. Ojalá que no ocurra nunca. Yo voy a hacer. Pero fíjense, ¿les parece que por este pasillo pueden salir? ¿Les parece correcto lo que estamos viendo acá? Miren, yo no tengo ningún problema en dejar sin efecto cualquier construcción. Pero las vidas humanas no podemos dejar. Ustedes ven... Es oportuno también entonces, presidente, de barrer con los planilleros, espaciar esto y evitar el peligro de incendio. Muchas cosas. Y estamos haciéndolo de manera gradual. Fíjense cómo... Si me permitís, por favor, aquí el comedor. ¿Me pueden acompañar? Fíjense el pasillo. No cabemos. Y que si hay una emergencia, ¿cómo salimos? ¿Esto va a ser solo en planta baja, presidente, o también va a subir en los demás pisos? Estamos queriendo compaginar y hacer las cosas bien, por eso quise que ustedes mismos vieran. Una cuestión es en los papeles y otra cuestión es en el terreno. Bueno, y esto terminó en fiasco después porque los compañeros empezaban a encarar al presidente del Congreso sobre esta situación de las elecciones de funcionarios, de familiares, el nepotismo vigente y bueno, y esta visita que pidió a los periodistas que se pueda hacer para hacer un recorrido y más o menos que se le dé la bendición para acudir a un pedido de ampliación presupuestaria para poder proceder a invertir 5.000 millones de guaraníes en esta ampliación, terminó de la peor forma. Y hay más notas, hay también funcionarios del Congreso que estuvieron hablando al respecto. Vamos a escuchar a José Velar, que es funcionario del Congreso de la Nación. Bueno, más del 50% de las computadoras tienen más de 5 años de antigüedad y por ende algunas están muy obsoletas. Tienen, por ejemplo, el sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, que ya no tiene soporte de Windows, por ende ya no se pueden actualizar y puede generar muchísimos problemas de seguridad. Lo que pasa es que nosotros compramos las computadoras con las licencias correspondientes. Ninguna máquina del Senado, del Congreso... Las originales que tienen un costo importante. Las licencias son de Microsoft y la empresa que ganó la licitación es Emprendimientos del Sur, cuya cotización es la más barata de los otros oferentes también. Es para toda la institución, o sea, diferentes oficinas de despacho de los senadores, de las comisiones y de las dependencias administrativas. Se solicitó 100 computadoras. Tienen la mejor configuración, la configuración avanzada, de manera que dure mayor tiempo posible y con una capacidad importante. Bueno, esto que es de no acabar, noticias que van surgiendo en el Congreso de la Nación, noticias desagradables para la gente. Noticias desagradables para la gente porque uno saliendo a la calle se da cuenta de que no hay un movimiento económico, en cambio vemos que va a haber 5.000 millones de guaraníes para una ampliación a las obras del Congreso. Van a hacer obras para que quepan más funcionarios y realmente se está jugando con la paciencia de la gente. El señor que estaba hablando, José Velar, estaba hablando de la compra necesaria de equipos informáticos para poder seguir con el funcionamiento en lo que tiene que ver con la informática. Después se vino más gente. Estaba Sebastián Romero también hablando un poco de las obras edilicias con las que cuenta hoy el Congreso de la Nación y las necesidades que tienen. Esto del lado de los funcionarios, gente que está hablando a favor del proyecto del presidente del Congreso de hasta hoy a la mañana, de Beto Velar, de invertir 5.000 millones de guaraníes
para que quepan más funcionarios, cosa que ya se paró. Pero vamos a ver qué iba diciendo el funcionariado dentro de la Cámara de Senadores. Nosotros tenemos que ver todo ese procedimiento de rescisión unilateral o rescisión, digamos, como un acuerdo con la empresa, porque como ustedes sabrán que cuando se firma un contrato, estos también tienen disposiciones legales que debemos seguir. Entonces tenemos que reunirnos también con la empresa y con el área de asesoría jurídica para ver si podemos llegar a un acuerdo para la rescisión total o parcial, o en todo caso suspender temporalmente lo que sería el procedimiento de las obras. La empresa que ganó la construcción del cuarto piso de la ampliación es la empresa Ritter Construcciones. Ritter. Y sí. Y el llamado a licitación fue en noviembre, la fecha no tengo aquí en mente, pero fue en noviembre, y el proceso de evaluación de todas las ofertas el proceso ya de adjudicación se hizo allá a mitad de diciembre. En realidad estaba en evaluación en aquel entonces, por eso es que no podía él afirmar de que sí se iba a hacer o no, porque como le dije, el presidente designa, o en realidad nosotros como la área administrativa hacemos lo que corresponde en la parte de evaluaciones de las ofertas a través de la unidad operativa de contrataciones y todo lo que es la parte administrativa en sí. Entonces él en aquel entonces no podía decir si se iba a hacer o no la empresa, o sea la construcción, perdón, si es que ya estaba finiquitado, porque nosotros evaluamos si es que las 9 empresas que ofertaban en aquel entonces estaban en reglas, ¿verdad? Porque claro, pero puede hacer un llamado, pero no implica que desde al momento de hacer llamado no implica de que vos sí o sí vas a poder adjudicar. Puede ser que todas las 9 empresas que estén tengan irregularidades. Entonces se va haciendo un proceso de evaluación y un proceso de inspección de todo lo que es documentos, especificaciones técnicas, si las empresas están inscritas dentro de lo que es como proveedor del Estado, si están en regla a través del Ministerio de Trabajo, todo ese procedimiento. Definitivamente estamos en el país donde se hace lo que se quiere. Esto ya estaba todo armado. Vos que estás viendo en tu casa hoy, que estuviste escuchando la radio, que después estuviste viendo lo que pasaba, la corrida del presidente de la Cámara de Senadores, estaba todo armado, lo estaba diciendo este jefe de obras. En el mes de noviembre ya estaban las empresas que tenían que licitar, las que iban a cumplir con la ampliación, estaba todo cocinado. Lo de hoy era parte del circo al cual nos tienen acostumbrados en la Cámara de Senadores y Diputados. ¿Por qué? Porque era un poco la presentación en sociedad para mostrar por qué era necesaria la ampliación, por qué se tenía que hacer esta inversión de 5.000 millones de guaraníes para algo que tenía que caber más gente en el Congreso, era lo que se buscaba. Cambiamos de tema y vamos también a hablar un poco de temas que tienen que ver con la justicia. Hablamos del caso Rodrigo Quintana. ¿Quién nos acuerda de este joven que fallecía, que fue asesinado en el Partido Liberal Radical Auténtico? La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación contra los miembros de un tribunal de apelación planteada por los abogados de la querella adhesiva, ejercida por Leticia Redes, ex esposa del asesinado Rodrigo Quintana. Los incidentes en este caso evitaron hasta hoy que se haga la audiencia preliminar al acusado. Recordemos que es el suboficial Gustavo Florentín, que es sindicado, que entró disparando a la sede del Partido Liberal. Al momento de su análisis, el ministro preopinante Manuel de Jesús Ramírez Candia señaló que los camaristas, en su defensa, indicaron que no existen circunstancias que pongan en tela de juicio su imparcialidad e independencia y niegan haber emitido preopinión alguna. Esto en lo que tiene que ver con el caso Rodrigo Quintana, entonces se destraba el proceso. Seguimos hablando del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. Pareciera ser que tiene rechazo por la gran mayoría de los asuncenos y de también los ciudadanos que tenemos que venir hasta Asunción todo el tiempo. Bueno, te contamos que el estacionamiento tarifado, la Junta convoca a Parksim. La Junta Municipal de Asunción convocó a una sesión urgente con Parksim para abordar los continuos fallos en el sistema de estacionamiento tarifado. Los ciudadanos expresan su frustración, atiendan bien,
su frustración ante la situación que complica la vida cotidiana. ¿Y por qué es esto? Porque ni siquiera se puede bajar y utilizar la aplicación, está con innumerables problemas, y la capital se encuentra sumergida en una controversia que toca directamente el día a día de todos los ciudadanos, no solamente del asunceno, del que tiene que venir a trabajar a Asunción también. A una semana de la implementación del sistema de estacionamiento tarifado, gestionado por el consorcio Parsim, las fallas y reclamos no cesaron ante este escenario. La Junta Municipal de Asunción convocó a una sesión extraordinaria para el miércoles, o sea, para mañana, donde se prevé un riguroso análisis de la situación. Esto entonces con relación a Parsim, que lo que hay que hacer muy bien ahora, nosotros tenemos que ponernos a ver cuáles son las cláusulas de rompimiento de contrato con esta empresa y ver, por ejemplo, si las fallas en la aplicación que la gente tiene que usar forma parte, porque realmente hasta ahora todo es rechazo, todo es lamento. Lamento asunceno en vez de lamento boliviano con relación al estacionamiento tarifado. Bueno, vamos a hablar de Hernán Rivas, vamos a hablar de qué está pasando en la Fiscalía, cómo está avanzando esta investigación y lo que tiene que ver con el caso de esta investigación por presuntas irregularidades. En el título de abogado de Hernán Rivas hay elementos de sospechas por tráfico de influencias, así es, y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. No obstante, el caso puede quedar impune porque la denuncia que ingresó en el 2020 no tuvo trámite, así como estás escuchando, no se le dio trámite, lo que provocó que se pierda tiempo en la búsqueda de evidencias. Si bien hay sospechas de tráfico de influencias y producción de documentos públicos de contenido falso en la causa del senador Hernán Rivas, la Fiscalía afirma que no tiene cómo demostrar los hechos porque la documentación que avala su título ya no existen. Bueno, todo gira en torno a lo que pasa en el Congreso. Ahí pasaba Hernán Rivas, veíamos hace rato, por ejemplo, a Silvio Beto Velar recorriendo las instalaciones tratando de conseguir la bendición de los periodistas de por qué se tenía que gastar 5.000 millones en refacciones, en ampliación, y seguimos con lo del Congreso. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir hablando de nepotismo. Vamos a hablar de esta situación que ha causado revuelo, empezaba en la Cámara de Diputados, con el caso sonado del hijo justamente del presidente del Congreso, después saltaba ya el caso de la diputada Roya Torres, ella representante de Alto Paraná, y esto se fue expandiendo y extendiendo con todo, llegando incluso a la Cámara de Senadores con representantes que no se hacían encontrar. Pero la lista sigue para ampliarse. ¿Sabías que de repente el senador Paco Valedesma también dice que tienen una lista importante de familiares, cuñados, hermanos, hijos, sobrinos? Y la producción está haciendo la investigación para ver cuánto te cuesta a vos, cuánto nos cuesta a los ciudadanos estar manteniendo a los hijos del nepotismo, los hermanos, las mujeres, los amigos, los sobrinos, todos colgados del Estado, y bueno, y esto se paga a través de nuestros impuestos. Pero hoy tenemos también invitados que van a estar hablando de esta situación con nosotros para poder poner en contexto un poco cómo es realmente el nepotismo, se aplica en estos casos, cómo hacen los representantes que dicen que no es nepotismo porque no son ordenadores de gastos. Vamos a estar con una persona que va a poder hablarnos con mucha propiedad de esta situación y por ende te pedimos que continúes con nosotros acá en C9N. ¿Por qué? Porque vamos a seguir ampliando todo esto y más después del corte. ¿Te parece que hagamos un corte y venimos enseguida? Seguimos con más de esto después del corte. Nosotros aquí sí exigimos a que la gente que anteriormente no venía pudiera venir. Y el que no viene... Ahí sabe muy bien la directora de Talento Humano, de Recursos Humanos, que aquí se le hace el sumario correspondiente y, bueno, si anteriormente no venían,
Es que ustedes no lo veían. Hoy le vemos a todos porque hoy vienen a cumplir. Decía inoportuno hacer esta ampliación en medio de estos escándalos de nepotismo que afectan a los legisladores también. Y no, está bien. Ciudadana, Muy bien, excelente. Brillante tu pregunta. ¿Viste vos el comedor cómo funciona? ¿Te parece que amerita o no una ampliación o una modificación ahí? También nuestros hospitales están mal, nuestras escuelas están mal. Y bueno, pero yo te estoy consultando a vos. ¿Viste vos? Y seguimos aquí teniéndole a hijos. Mira, señorita, yo no tengo problema en cortarte. Te vuelvo a decir, si vos me demostrás de que no es pertinente, yo no tendría inconveniente. Decía Basilio Bachi Núñez que los hijos de legisladores y también sus esposas tienen que renunciar. ¿Usted coincide con esto, presidente? Yo no voy a responder absolutamente nada porque yo estoy comprendido entre las generales, entonces por una cuestión... Respecto a la denuncia penal en su contra, presidente, ¿qué puede decir sobre eso? La Fiscalía ya abrió una investigación, la fiscal Natalia Fuster, por presunto nepotismo, también tráfico de influencias, presidente. ¿Qué puede decir sobre eso? La ciudadanía quiere saber. Sí, me puedo ir. No porque yo sea presidente del Congreso, la Fiscalía debe dejar de investigarme. Yo estoy abierto a cualquier tipo de investigación, como cualquier otro ciudadano. Y que el Ministerio Público haga el trabajo que tenga que hacer. Yo me voy a someter a lo que nos exige la Constitución de la ley. Yo soy uno más de... Sin ningún tipo de inconveniente, no dude. Gracias. Uno más, hoy a la mañana se abría paso con sus guardaespaldas, se abría paso con los policías que están para custodiarle al presidente del Congreso, que uno se pregunta de quién es lo que se le va a cuidar, de la amenaza de las preguntas de los periodistas. Porque ¿qué amenaza podría tener Beto Velar? ¿Por qué rodearse de todos esos guardias? ¿Qué aislado y qué lejos están de la realidad que viven los ciudadanos en la calle? Ahora me estaba escribiendo un camarada de K15. ¿Saben lo que le pasó a Marci Ferreira de K15, un bombero voluntario en Lambaré, hoy a las 13 horas? Le secuestraron por unos minutos, lo reventaron a palos, le robaron el vehículo y lo dejaron abandonado en la calle. Y en cambio vos, ahí en el Congreso, lugar seguro, le ves al presidente rodeado de toda su seguridad. Y está con nosotros Alejandra Peralta para hablar del nepotismo. Pero yo tenía que decir eso, Alejandra, porque a mí me indignó lo de hoy. Ver eso, el rodearse de los guardias, de los policías, para protegerse de los periodistas de las preguntas. Y yo me imagino que hoy vos tenés muchas respuestas para todos los ciudadanos que están viendo en su casa. ¿Por qué? Porque queremos entender qué es lo que es el nepotismo. ¿Es nepotismo si yo soy ordenador de gastos nomás? ¿O si soy representante parlamentario? ¿Es una cuestión moral nomás, como decía el presidente Santiago Peña? Alejandra Peralta, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto de compartir con ustedes. Bueno, realmente esta ley que tenemos sobre nepotismo, la 5295, viene como consecuencia de la indignación. Yo no sé si ustedes recuerdan allá por el 2013 más o menos que empezaron a surgir justamente casos similares en el Congreso, la amante de oro, la novia de oro, la niñera de oro, todo era de oro, ¿verdad? En ese momento, y empezó a surgir mucha indignación. Y siempre recordamos la frase en ese entonces, un diputado que dijo: si no te gusta, te jodes. Esa fue una frase que quedó marcada. Óscar Tuma. Óscar Tuma en aquel momento, cuando justamente se le había increpado y se le había referido sobre una contratación. Y no supo explicar. Dijo: si no te gusta, te jodes. A la ciudadanía le dijo eso. Entonces, como que hubo mucha indignación popular, lo mismo que está pasando ahora. Y en un momento de cambio de gobierno también vino muy propicia la ley de transparencia en ese momento. Que viene también como consecuencia de un pedido de acceso a la información pública que había hecho un ciudadano a la municipalidad de San Lorenzo. La Corte Suprema había fallado, eso había servido como antecedente para la ley de transparencia. Bueno, se promulgó la ley de transparencia en ese momento, un momento, digamos, coyuntural en el que se tenía que dar cierta imagen de transparencia porque era un cambio de gobierno. Y bueno, surge así la ley
contra el nepotismo. La palabra nepotismo viene de nipote, que en italiano significa sobrino, ¿verdad? Entonces, hoy querer cercenar un poquitito y dejar solamente para el cónyuge, para la esposa, el esposo y los hijos, es como que desnaturaliza todo esto. Entonces, ya desde esa ley, ¿verdad? Si bien maravilloso sonaba en ese momento, algo que, wow, había sido que todos nosotros podemos acceder a información pública, ya lo consagraba la Constitución Nacional en el artículo 28, pero no nos habíamos dado cuenta porque todo estaba en el secretismo. Resulta que sí podemos hacerlo y estamos dando un paso hacia la transparencia gubernamental y saltan un montón de cosas en ese momento. Alejandra, sí. Y esto realmente en aquella época causaba indignación y hasta pareciera ser de que los representantes de ese momento hasta se cuidaban un poco más. Exacto. Lo de ahora es... Exacto, era todo como nuevo. Si bien ya lo teníamos, el derecho lo teníamos garantizado desde el 92, recién desde ahí es como que la ciudadanía empieza a despertarse. Había sido que sí podemos pedir, había sido que sí podemos exigir. Un ciudadano lo hizo y ya todo el mundo vino después. Fue maravilloso en ese momento, digamos, un momento bastante, una primavera de transparencia que tuvimos. Lastimosamente duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque después volvimos a las viejas prácticas. Y bueno, y esta es la consecuencia hoy en día y lastimosamente ya en ese momento se había, entiendo yo, a propósito, ex profeso, decimos los abogados, puesto o descripto lo que es el nepotismo de tal manera a dejar, como vos decís, a aquella persona facultada para nombrar o contratar a la esposa, al concubino, dice, o a los hijos. Entonces se escudan en eso y dicen, no, yo no soy el que contrato, yo no soy el que firmó, yo no soy el director de administración, ni que yo qué sé, era quien fuera el ordenador de gastos de la institución. Sin embargo, no podemos dejar de lado otros conceptos que son esenciales para este análisis, ¿verdad? Porque si bien no tenemos descrito el tipo penal de corrupción, existen actos de corrupción, actos que sí están tipificados y que constituyen actos de corrupción y que están en el Código Penal o que también están en la ley administrativa, que puede evidentemente resultar en una sanción, incluso en una prohibición para después dejar de ocupar cargos públicos. Y allí tenemos que irnos, ahí tenemos que remitirnos a conceptos claves como en lo que es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses se da cuando se tiene justamente un conflicto entre mi interés particular, mi interés personal y en la posibilidad que yo tenga de determinarme de acuerdo a los principios que tienen que regir en una administración pública. ¿Cuáles son esos principios? Principio de transparencia, principio de efectividad, de proactividad, de eficiencia del funcionario para poder promoverlo, para evaluar su actuar, para decir si el principio de igualdad, de acceso, todos tenemos que tener, digamos, las mismas posibilidades de acceder, el principio del mérito, cuáles son mis méritos para poder acceder y evaluar sobre eso. Si eso me impide, si a mí la relación que tengo con ese pariente que ingresó me impide o me genera un conflicto de interés, entonces estoy incurriendo justamente en algo que finalmente deriva en un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque no voy a poder evaluar su gestión eficientemente, no voy a poder hacerlo, digamos, con la imparcialidad con la que tengo que hacer, no voy a poder imponerle sanciones en caso de un sumario administrativo, voy a privilegiarlo por sobre otro para un viático, para una capacitación, para un viaje. Entonces eso quiebra con el principio, con los principios fundamentales que construyen o que solidifican lo que es la administración pública, ¿verdad? Y tenemos que recordar, no es un dato menor, que el artículo 8 de la ley 1626 especifica cuáles son esos cargos de confianza que son los que solemos escuchar ahora comúnmente, ¿verdad? No, se le nombró en un cargo de confianza, eso significa que puede acceder sin concurso, eso significa que puede ser removido en cualquier momento, y ahí entra el hijo, la hija, la nuera, el sobrino, el primo, la esposa, el esposo, la novia, ¿verdad? Con argumentos como no puedo traer a otro, pues solamente en él confío. Y no es ese el espíritu que se da a ese cargo de confianza. El cargo de confianza tenemos que saber. El cargo de confianza debería de ser ad honorem, luego. Entonces ahí te olvidas de esto que estamos viendo, porque realmente indigna esta situación. Y antes por lo menos sabes que vos tenías a Alejandra Peralta,
que se le contrataba al operador político. Ahora ni el operador político ya no se le contrata. Se le contrata al amante, a la hija, al sobrino, al primer entorno. Con el pretexto de que solamente puedo confiar en mi esposo, Sí. en la persona, o en mi mamá. No puedo confiar en otra persona más que en la mujer que me dio la vida, ¿verdad? Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque el cargo de confianza no puede establecer privilegios. El cargo de confianza es una carga que el propio trabajo trae implícito por la información, digamos, confidencial que se pueda manejar, el trabajo delicado que yo pueda llevar adelante, ¿verdad? Pero evidentemente nunca perdiendo de vista esos principios de los que hablábamos recién. El de igualdad de acceso, el de transparencia, el de efectividad, todo lo que a mí me permita evaluarla a esta persona y decir, es apta para ocupar esta carga pública que ahora va a ocupar bajo el cargo de confianza temporal. Bueno, después te quiero hacer unas cuantas preguntas, vamos a hacer un corte, Alejandra. Yo te agradezco por estar con nosotros porque la gente, vos te va a la peluquería, te subí al colectivo, está en una plaza. El tercer tiempo de los perros termina con este tema. Sí. Entonces hay preguntas que te quiero hacer. Hacemos un corte y volvemos con más de puntos de vista aquí en C9N. Este spot viene del futuro y quiere decirte que mañana entraron 50.000 funcionarios públicos. Periodo de Fernando Lugo, 60.000 funcionarios públicos. Periodo Horacio Cartes, menos de 5.000. Empezamos con los concursos públicos. Entonces, continuar con ese proceso que se inició en el 2013, no con el proceso que fulminó, valga la redundancia, ese proceso y entraron 80.000 funcionarios públicos, prebendarismo total en el gobierno de Mario Aldo. Vamos a aprobar la ley de la carrera civil del funcionario público, pero también debemos modificar la ley de nepotismo, porque acá se habla de nepotismo donde no hay nepotismo. Entonces, esa es la solución. En esta ley de la carrera civil está establecido los cargos de confianza. Por eso dice el presidente también que falta poner reglas claras. Y yo le comentaba ayer a colegas de ustedes que el primer caso comprobado de nepotismo, nosotros lo certificamos en la Cámara de Diputados en el periodo anterior. ¿Y cómo fue? La Contraloría tiene que auditar a esa institución y después tiene que sacar un dictamen. La misma cosa es la función pública. Y lo hicimos en la municipalidad de Villa Ayes, donde el intendente respondía al PEN y se candidató otra vez por el PEN. O sea que esto trasciende los partidos. Bueno, todo el mundo hablando de esto porque evidentemente, Alejandra, es la exposición mediática también muy importante. Estamos con Alejandra Peralta, ella es especialista en marcas, también es especialista en mediación de conflictos y ella tiene un apostolado, se podría decir, porque sos vos así de motus propio la que te pusiste un poco a explicarle a la ciudadanía a través de las redes sociales, a través de entrevistas, en qué consiste el nepotismo, para que nosotros podamos entender, porque realmente es muy difícil. Y acá Bachi Núñez también estaba dando su punto de vista, pero tenemos que preguntarte, Alejandra, ¿cuál es lo que es el problema del nepotismo y cómo se va a solucionar? ¿Tenemos que hacer un manual de procedimiento para cada estamento del Estado? Preguntarte también como segundo punto, ¿qué va a pasar con todo esto que ya estamos cargando? Con todos los que nos heredaron, por ejemplo, un Lanzoni, ex senador liberal, que toda su parentela prácticamente está en la función pública. Los cargos son de confianza, pero después nos quedamos con el paquete cuando termina el periodo. ¿Cómo se soluciona todo esto? Sí, realmente, o no sé si hablan desde el desconocimiento o hablan desde el interés personal que puedan tener, pero con gusto podemos asesorarle gratuitamente. Sí. Realmente, la ley, el artículo 8 de la ley 1626 dice, enuncia, ¿verdad? En unos cuantos literales ahí, cuáles son los cargos de confianza. Y dice, esta enunciación es taxativa, significa que no podemos salirnos de la letra de la ley. Dice, los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo, los funcionarios designados con rango de ministro, el Procurador General de la República y los funcionarios que detenten la representación del Poder Ejecutivo en las entidades binacionales u órganos administrativos. Acá entran las novias, las esposas, no. B, los secretarios, los directores, los jefes de departamentos, divisiones y secciones de la Presidencia de la República. Aquí entran las esposas, ¿vimos un caso similar? No.
C. El secretario general, el secretario privado, el director administrativo y el director financiero que prestan servicio en el gabinete de los ministros del Poder Ejecutivo, los presidentes y los miembros de los consejos o directorios de entidades descentralizadas. Tampoco es el caso. D. Los embajadores, cónsules y representantes nacionales ante organizaciones internacionales o eventos en los que la República participe oficialmente de conformidad con la ley del servicio diplomático consular. Tampoco es el caso. Se agarran de la letra E, que dice: los directores jurídicos, económicos o similares de los organismos o entidades del Estado, con excepción de los que integran la carrera de la función pública. Entonces, allí se hacen los nombramientos como directores. Directores de tal cosa es cargo de confianza, director de tal cosa. Pero, ¿qué pasa? Para poder ostentar el cargo de director jurídico o similar, se requiere dentro de la función pública que este cargo esté previsto dentro del organigrama institucional. Ese organigrama institucional tiene que estar aprobado por la máxima autoridad institucional y además se tiene que contar con un manual de procedimientos y funciones. ¿Qué significa este manual de procedimientos y funciones? Por ejemplo, el director de administración, el director de talentos humanos. ¿Quién tiene que ser? Tiene que ser egresado de las carreras de administración, contabilidad. O sea, tiene que tener el título que lo habilite para ese cargo específico. El título, la edad, muchas veces también se puede establecer la antigüedad dentro de la función pública. Cada institución tiene que establecer cuáles son los requisitos para acceder a tal o cual cargo que tenga este rango de director. Alejandra, entonces para cerrar, todos estos casos, y me hace decir sí o no nomás, para poder cerrar, que vimos durante la semana en diputados, en senadores que están saltando ahora, sí representan a casos de nepotismo. Totalmente, y pueden constituir inclusive cobro indebido de honorarios. Entonces, eso sí que ya es grave. Muchísimas gracias, Alejandra Peralta. Nosotros despedimos hasta acá, pero vamos a estar encarando esto porque es el tema del momento. Muchísimas gracias. No, por nada. Bueno, hacemos un corte y después venimos para cerrar el programa. ¿Por qué? Porque como siempre se viene enseguida QAP con un programa súper interesante, no te podés desprender de las pantallas de C9N. ¿Por qué? Porque este es el programa especializado en investigación de casos, de delitos, temas que tienen que ver con la policía. Todo esto va a estar cargadísimo hoy en un capítulo más de QAP. Nosotros nos estamos yendo, vamos a volver a encontrarnos mañana, Dios mediante, y te mostramos también algo que está ocurriendo fuera de Paraguay. Crisis en Ecuador, ¿qué está pasando? Quédense con nosotros porque tenemos todo, como siempre, aquí en C9N. Continuar tomando decisiones, además de este primer decreto que ya se ha firmado, del cual hacías mención, Milton, tomar otras decisiones frente a la situación de violencia que está atravesando el país, y ya no solo violencia, sino también catalogada por el gobierno como terrorismo. Aquí se ha acercado el Palacio en toda la manzana. Vamos con pantalla completa. Ahí está TC Televisión, imágenes de la evacuación y rescate de varios empleados de TC Televisión. Esto es en vivo lo que está ocurriendo, salen los trabajadores, algunos de ellos por lo menos, se sabe que otros siguen retenidos en el interior, pero empieza a evidenciarse la acción de la policía. Bernarda, cuéntanos tú, por favor. Sigamos viendo imágenes. En este momento salió un grupo de personas evacuadas. Tenemos información o suponemos que son...